disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. La noche del domingo 5 de abril de 1992, el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, dio un mensaje a la nación en vivo y en directo por televisión nacional, anunciando un golpe de Estado. Se trataba del conocido autogolpe. Disolver, disolver, disolver. La decisión llevó a disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial y destituir a los miembros del Tribunal Constitucional. La medida fue rechazada por las distintas fuerzas políticas del país, aunque contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales. He constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Y como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. Esa noche, tanques del ejército peruano rodearon las calles de Lima y tomaron las casas de los principales personajes políticos de la época, especialmente los de abierta oposición al gobierno fujimorista. No me toque usted. Me toca No me toque. No pasa nada, no pasa nada, señor. No le venga. No eres prepotente, estoy simplemente preguntando, soy periodista y quiero pasar, nada más. Que nadie pase. Yo le exijo que se identifique. Ya, soy un oficial del ejército. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Señor acá, señor? Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Soy miembro de la Tenga usted la amabilidad. Soy por favor. parlamentario y voy a defender la Tenga democracia. usted la amabilidad. Ya, defiéndala por acá, no, por favor. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Estoy yendo a mi casa. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Señorita, por favor, retírese. Bueno, hemos presentado una moción de vacancia del cargo de la presidencia de la República porque este hecho ignominioso, inmoral y absolutamente inconstitucional coloca al presidente de la República fuera del marco constitucional y en consecuencia creemos que está incurso en la causal de vacancia por incapacidad moral. Roberto Ramírez del Villar, quien por ese entonces era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, fue prácticamente arrestado dentro de su propia casa, teniendo que declarar a la prensa desde una de sus ventanas. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado, ha clausurado el Congreso, ha decretado detención domiciliaria al presidente del Senado y a mí, ha tomado preso a mi primer vicepresidente, el señor Barrera Bazán. ¡Abajo el usurpador! ¡Que viva la democracia! ¡Fujimori dictador! ¡El pueblo tiene hambre! Felipe Osterling, presidente de la Cámara de Senadores, fue expulsado del Congreso. Presidente, por favor, al presidente senador no puede hacer. Me pase, señor, me pase. Que venga un oficial. Por favor, señor. Yo exijo que venga un oficial. No le pasa, señor. No me toque usted a mí. Yo exijo que venga un oficial. Usted quiere senador de la República. Disculpe usted, señor. Usted puede ser muy presidente de cualquier senado, no sé. Acá nosotros tenemos acá información y disposiciones del comando.
Y acá nosotros respetamos a nuestro comando. El comando frente al Congreso de la República, aquí este comando. Esto es una absoluta dictadura. Porque yo he venido acá al Congreso de la República a convocar a los portavoces de los distintos grupos políticos y luego quiero convocar a sesión de Congreso para que asuma el cargo de presidente de la República, Máximo San Román. Medios de comunicación tomados por el gobierno, periodistas y políticos desaparecidos, un verdadero caos, un atentado a la democracia que recientemente había sido devuelta al Perú. Se intervino militarmente a los medios de comunicación para controlar todo lo que se informaba aquella noche. Se tomó incluso instituciones independientes, como el caso del Colegio de Abogados de Lima, cuyo decano de ese entonces, Raúl Ferrero, fue agredido por policías y militares. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya, por yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompañe. ¿Qué se ha caído usted? ¿Por qué? ¿Qué se ha caído usted? ¿Qué se ha caído? Hay que tomar fotos a la gloriosa Fuerza Armada del Perú. Estamos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo que hay muchas cosas que modificar y muchas cosas que hay que cambiar, pero para eso hay que respetar la vida democrática, porque si no vamos a caer en manos de un solo dictador que va a hacer todo lo que él quiera, omnímodo y a su propia y única voluntad. El intento de gobierno del presidente Fujimori por volver el país a la normalidad antes de la llegada de la comisión de la OEA esta noche no será fácil. Los militantes del APRA, el partido del expresidente Alan García, se resistieron a la entrega formal de su local que había sido tomado por los militares. Al final, un jefe militar se los entregó. Además, recordemos que Fujimori está condenado por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, producidas aquella noche del golpe de Estado. Yo, durante más de 12 años, estoy en periodismo de investigación, he escrito un libro sobre Sendero, cada uno de cuyos pies de página tiene mención de documentos confidenciales. Y no solamente no hubo, cuando salió el libro, ninguna protesta, sino que fui invitado a hablar sobre el libro y sobre lo que contenido basado en los documentos a el Comando Conjunto, al CAEM, a la Escuela Superior de Guerra y a varias otras instituciones relacionadas con el medio castrense. En ese momento hubo mucho interés y no hubo ninguna condena, y ahora resulta de que les llegó este repentino pudor por eso. El CIE me está debiendo todavía mis pasadores, además, por supuesto, de la computadora, el disco duro y mis tarjeteros. Dentro de la situación sumamente difícil del proceso de guerra interna, la legitimidad democrática es uno de los bastiones firmes que todavía tiene el Estado, como para poder por lo menos tener un principio sólido de sustentación en la guerra política, en la decisiva guerra política contra Sendero Luminoso, al haberse el gobierno autosaboteado, amputando la legitimidad democrática, en estos momentos le ha dado un gran arma a Sendero. Además, se denunció el intento de asesinato del expresidente Alan García Pérez, quien no daba rastro de su paradero. Imágenes mostraban a una desorientada Pilar Nores junto a sus hijos buscando asilo. Vengo a dirigirme al Poder Judicial a presentar un recurso. Ustedes ven y son testigos que por tercer día consecutivo estoy sitiada. No se puede entrar al Poder Judicial, es una farsa, como todo lo que hace este gobierno. Sin embargo, increíblemente Fujimori contaba con un gran respaldo popular. La población, lejos de condenar la actitud dictatorial de Alberto Fujimori, apoyaba con más del 80% la disolución de los demás poderes del Estado. ¡Métalos a la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel, los traidores de la patria! ¡Vamos, chicos! ¡El pueblo está contigo! ¡Alberto, amigo! ¡El pueblo está contigo! Hombres y mujeres en la calle me han dicho con la franqueza que los caracteriza: Chino, sigue adelante, no retrocedas, juicio a los corruptos. Fujimori estableció el denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Fue una experiencia traumática para el país. Aprovechó el contexto social para atentar contra la democracia, el orden constitucional y las instituciones. El 26 de abril de 1992, Máximo San Román, primer vicepresidente de la República por aquella época, era juramentado en el Colegio de Abogados de Lima por los integrantes de un congreso ya disuelto por Fujimori, como el nuevo presidente constitucional del Perú. Juro ante Dios y los santos evangelios, mi patria y la constitución que la rige,
cumplir las funciones de presidente constitucional de la República. La banda presidencial que se le colocó fue prestada por el expresidente Fernando Belaúnde. Porque apartarse del cauce constitucional es dirigirse a la barbarie y nadie quiere eso en el Perú. Para ese entonces, nuestro país contaba con 2 presidentes. Sin embargo, era Fujimori quien realmente contaba con el poder absoluto, siendo respaldado por las Fuerzas Armadas y la mayoría de la población. Los presidentes de la comunidad internacional no apoyaron la designación de San Román. Ni Estados Unidos ni ningún otro gobierno parecen dispuestos por el momento a reconocerlo. Con el respaldo de todos los partidos políticos, aunque no de multitudes, se produjo el primer mitin en contra del presidente Fujimori, encabezado por Máximo San Román, presidente constitucional nombrado por el disuelto Congreso. Ustedes con su presencia están dando un ejemplo de dignidad ante el mundo, de valientes combatientes por la auténtica democracia. En el penal de Canto Grande, recrudeció una guerra luego de la intervención. Sendero Luminoso recobraba fuerzas y cumplía su promesa de aniquilar policías por la intervención a terroristas dentro de Canto Grande, además de asesinar a un diputado de Cambio 90 en respuesta al autogolpe de Fujimori. A pocos metros de Palacio de Gobierno, un camión bomba con 300 kilos de dinamita fue colocado en una dependencia policial, el 4º ataque similar del último mes. 4 pisos fueron afectados por la explosión. Horas después, fueron asesinados 2 policías en el distrito de Puente Piedra, en las afueras de Lima, en lo que parece ser el cumplimiento de la amenaza de la guerrilla Sendero Luminoso, que luego de la intervención en Canto Grande, dijo que matarían a 10 por cada uno de los caídos en el penal. También asesinaron a 2 soldados en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, luego de lo cual el ejército detuvo a 38 personas. La OEA negoció con ambas partes para resolver el conflicto. San Román comenzaba a tener más presencia y respaldo popular, pero los medios de comunicación, por encargo de Vladimiro Montesinos, se encargaron de minimizarlo y ridiculizarlo. Lamentablemente más pudo el poder de Montesinos al haber sometido a esos militares indignos que los sirvieran de rodillas y lógicamente la fuerza prevaleció sobre la razón cuando debería ser todo lo contrario. La experiencia para la juventud tiene que ser muy importante. Nunca más dejemos de pisotear la Constitución, cualquiera que sea el que con cualquier pretexto intente hacerlo. El 18 de mayo, en una reunión en Bahamas, Fujimori aceptó convocar las elecciones para un Congreso democrático. Acción Popular y el APRA se negaron a participar en dichas elecciones por considerar que con eso se legitimizaba el golpe de Fujimori. No se puede confiar en este Congreso Constituyente. Es por ello que el Partido Aprista resuelve por el no. Sin embargo, el PPC y el Frente Independiente Moralizador sí participaron en dichos comicios, dando legitimidad al régimen fujimorista. Porque el pueblo es el que manda en una democracia y en este caso hemos recibido la orden de postular para darle una alternativa al Perú. El 5 de julio de 1992 se llevó a cabo un referéndum o consulta popular y finalmente el 5 de abril del 93 se implementaba el nuevo Congreso Constituyente Democrático. En el 2007, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema estableció que el golpe de Estado de 1992 afectó la democracia y el Estado de Derecho del país. La noche de ese 5 de abril, Fujimori decidió no tomar en cuenta la democracia ni las instituciones para disolver el Congreso en un golpe de carácter militar. Los fujimoristas, hasta ahora, siguen justificando esta radical medida bajo la excusa de que no había otra forma de derrotar al terrorismo ni de mejorar la economía. Keiko Fujimori, durante su intervención en el debate, señaló que es consciente de los delitos cometidos durante el gobierno de su padre. Incluso firmó una carta de compromiso donde se compromete a nunca más vivir un 5 de abril. Respetaré la no reelección presidencial establecida en nuestra Constitución. Y finalmente, nunca más un 5 de abril. Nunca más un 5 de abril. Pero se contradijo luego de que a raíz de la propuesta de Gregorio Santos en hacer una nueva constitución, salió a defender y respaldar la Constitución de 1993, constitución aprobada en un proceso considerado fraudulento. Muy buenas noches. Hoy quiero ratificar que gran parte del crecimiento económico se debe justamente a la Constitución de 1993. Tiene 23 años de vigencia y ha pasado por 4 o 5 gobiernos. Y esa será el pilar fundamental también del crecimiento a futuro. Por ello,
diversas organizaciones sociales realizarán actividades mañana para recordar a los peruanos lo que hizo Alberto Fujimori con la democracia, donde se instauró las bases para un régimen acusado de diversos delitos en agravio del Estado y crímenes de lesa humanidad. Disolver, disolver, disolver. Nunca más un 5 de abril. Nunca más un 5 de abril.